Alma González, una joven enfermera recién egresada, comenzó su primer turno en el Hospital General de la Ciudad de México en una calurosa tarde de verano. Las paredes del edificio, de un gris opaco y desgastado, se alzaban imponentes, rodeadas de jardines en mal estado y arbustos descuidados. Con solo mirar la fachada, Alma podía sentir la historia y el peso de las incontables tragedias que se habían vivido allí a lo largo de los años. Sin embargo, se sentía ilusionada y lista para su nueva vida profesional. Al cruzar el umbral, el ambiente cambió. El aire dentro del hospital era denso, como si cargara una tristeza difícil de describir. Un eco constante se extendía por los pasillos, resultado de la mezcla de murmullos de los pacientes y el taconeo apresurado de los trabajadores de salud. A pesar de la actividad, el lugar estaba impregnado de un silencio inquietante que parecía esconderse detrás de cada esquina. Fue recibida por Clara, una enfermera de mediana edad, con ojos cansados pero amables, quien le explicó los procedimientos básicos y le presentó a algunos de los compañeros de turno. La mayoría de ellos la saludaron con bromas y sonrisas fugaces, aunque algunos la miraron con cierta lástima. Uno de los asistentes, Ricardo, un hombre robusto y de rostro serio, se acercó mientras revisaban el área de cuidados intensivos. ¿Primera vez aquí?, le preguntó mientras cargaba una bandeja con medicamentos. Sí, así es. Estoy emocionada por empezar, respondió Alma con una sonrisa, tratando de ocultar los nervios. Ricardo la miró por un instante, como si evaluara la sinceridad de sus palabras, y luego, con un tono sombrío, le advirtió: no dejes que te asusten, pero en este hospital no estamos solos. A veces hay visitas de alguien que no pertenece a nuestro mundo. Alma lo miró, confundida, pero antes de que pudiera preguntar más, Clara intervino con una sonrisa burlona. No le hagas caso, Alma. Seguro ya te contaron sobre la planchada. Es solo una historia para asustar a los nuevos, nada más. Ricardo solo se encogió de hombros y se retiró en silencio, dejando a Alma con una sensación extraña. La historia de la planchada parecía un chiste interno entre los enfermeros, algo que usaban para asustar a los novatos o pasar el tiempo. Durante el turno de la tarde, mientras realizaba sus tareas, no pudo evitar escuchar fragmentos de la historia entre sus compañeros. Decían que la planchada era una enfermera que se aparecía a ciertos pacientes, especialmente a aquellos en los que los médicos ya no tenían esperanzas. Aquellos que la veían decían que vestía un uniforme tan blanco y perfecto que brillaba en la penumbra, y que, con una calma sobrenatural, les ofrecía alivio o, en algunos casos, una despedida tranquila. Al principio, Alma intentó ignorar los rumores, pensando que no eran más que leyendas para asustarla. Pero una noche, su curiosidad pudo más y se acercó a una de las pacientes ancianas en la sala de cuidados intensivos, la señora Benítez, una mujer de cabello blanco y manos frágiles que respiraba con dificultad. Disculpe, señora Benítez, ¿ha escuchado sobre esa enfermera, la que aparece en la noche?, preguntó Alma, intentando sonar casual. La anciana abrió los ojos lentamente y con una voz débil contestó: ¿te refieres a la planchada? Ella ya me ha visitado, mi niña, y te aseguro que no es solo una historia. Ella me da paz, me ayuda a soportar este dolor. Alma sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
se obligó a mantener la compostura y sonrió, mientras la señora Benítez volvía a cerrar los ojos con una expresión de serenidad. Esa noche, Alma no pudo dormir bien. Los testimonios parecían demasiados para ser simples coincidencias, y un temor irracional empezó a asentarse en su pecho. ¿Sería posible que, de alguna manera, aquella historia fuese real? En los días siguientes, Alma comenzó a prestar más atención a los comentarios de sus pacientes y colegas. Un enfermero joven le confesó que había visto una sombra moverse por el pasillo, y otro, ya con más años en el hospital, le habló de cómo en ciertas noches podía sentirse un aroma fuerte a desinfectante, aunque nadie hubiese limpiado. Con el tiempo, esos detalles fueron formando una imagen en su mente. La planchada era real, una presencia constante y discreta, observando desde las sombras, esperando el momento adecuado para aparecer. Finalmente, después de varias semanas de silenciosa tensión, sucedió algo que sacudió su incredulidad. Una noche de turno, Alma se encontraba atendiendo a un hombre mayor que acababa de salir de cirugía y que presentaba signos de dolor. De pronto, el hombre abrió los ojos y con una expresión de alivio miró hacia el rincón de la habitación. Alma siguió su mirada, pero no vio a nadie. «Gracias, enfermera», murmuró el anciano con una voz temblorosa pero agradecida. «¿Perdón? ¿Se refiere a mí?», preguntó Alma, confundida. No a ti, a ella», la enfermera con el uniforme blanco. «Ya no me duele tanto», respondió el paciente, cerrando los ojos de nuevo con una paz que parecía incomprensible. La sangre de Alma se heló al escuchar esas palabras. Volvió la vista hacia el rincón de la habitación y por un momento creyó ver una figura vaga y borrosa, como una sombra que se desvanecía en el aire. Las manos le temblaban mientras terminaba de atender al paciente, y al salir de la habitación, sintió que los pasillos oscuros del hospital se habían vuelto más largos y solitarios de lo que recordaba. Esa noche, mientras caminaba hacia la salida, escuchó un leve susurro detrás de ella, como si alguien la llamara desde la distancia. Se detuvo en seco, conteniendo la respiración, pero cuando se giró, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, un aroma a desinfectante llenó el aire de repente, un olor tan intenso y puro que parecía recién aplicado. Alma entendió entonces que su vida había cambiado. Ya no podía ignorar la historia de la planchada, porque ahora ella misma era parte de ella. Sabía que tarde o temprano volvería a encontrarse con aquella figura en el uniforme blanco impoluto, esa sombra de una enfermera atrapada en un ciclo eterno de redención y sufrimiento. Y lo peor de todo era que, en el fondo, una parte de ella deseaba que ese encuentro llegara, aunque su lógica y sus instintos le dijeran lo contrario. Los días se transformaron en semanas y el hospital parecía guardar un silencio cada vez más espeso, especialmente durante los turnos nocturnos de Alma. La historia de la planchada comenzó a tomar protagonismo en sus pensamientos. Cada susurro en los pasillos, cada crujido del suelo y cada luz parpadeante alimentaban sus miedos, envolviéndola en una inquietud que era difícil de ignorar. Cierta noche, después de atender a un paciente en la sala de cuidados intensivos, se quedó unos minutos conversando con Clara, quien había notado su creciente ansiedad. «Alma, ¿estás bien? Te ves agotada. Tal vez deberías pedir unos días para descansar», sugirió su compañera con preocupación.
Es que no sé cómo explicarlo, Clara. Es como si alguien me estuviera vigilando. Hay momentos en que siento que no estoy sola. Alma miró a su compañera con una mezcla de vergüenza y angustia, esperando no sonar paranoica. Clara suspiró, como si entendiera perfectamente. Mira, cariño, llevamos años en este hospital y te prometo que muchos de nosotros hemos sentido lo mismo. La planchada es una historia real, aunque no a todos nos ha tocado verla. Y eso es bueno. Algunos pacientes dicen que la han visto y que sienten alivio. Pero hay otros a los que ella visita justo antes de que fallezcan. Es como si viniera a llevarlos de la mano al otro lado. Esa noche, Alma regresó a su apartamento, con la mente llena de dudas y miedo. El silencio de su hogar se sentía más denso que nunca, y los relatos de sus compañeros resonaban en su cabeza. Buscando respuestas, decidió investigar por su cuenta. Durante el siguiente fin de semana, se dirigió al archivo del hospital, un lugar sombrío donde se guardaban registros polvorientos de décadas pasadas. Pasó horas hojeando antiguos informes y documentos, hasta que encontró una referencia a una enfermera llamada Eulalia Hernández. Según los registros, Eulalia había trabajado en el hospital en la década de 1930 y había sido conocida por su dedicación y por su aspecto impecable, especialmente su uniforme, siempre planchado y reluciente. El informe también mencionaba un escándalo. Eulalia se había enamorado de un joven médico, pero él la había traicionado y se casó con otra mujer. Devastada por la traición, cometió un error fatal en el cuidado de un paciente, lo que provocó una muerte inesperada. Eulalia fue suspendida y nunca volvió a ser la misma. Poco tiempo después, murió en circunstancias misteriosas. Esa historia pesó en la mente de Alma durante los días siguientes. No podía dejar de pensar en Eulalia y en cómo la angustia y el arrepentimiento parecían haberla atado al hospital. La soledad y el dolor de aquella enfermera parecían cobrar vida en cada rincón del edificio. Desde esa investigación, Alma comenzó a experimentar sucesos extraños. Escuchaba pasos detrás de ella en los pasillos vacíos y sombras esquivas parecían moverse al borde de su visión. Sin importar cuánto intentara ignorarlo, la sensación de ser observada era incesante. La primera vez que Alma vio algo fue durante un turno en la sala de emergencias. Estaba sola, cuidando a un paciente que había llegado en condiciones graves. El ambiente se volvió pesado y el aire más denso. De repente, sintió un escalofrío, como si una corriente helada hubiera cruzado la sala. Alma levantó la mirada y en la penumbra de la puerta percibió una figura. Era una mujer de pie, con un uniforme antiguo y perfectamente planchado. Su rostro era sereno, aunque inexpresivo, y sus ojos, oscuros y profundos, parecían mirar a través de ella, como si viera algo más allá de la realidad. El corazón de Alma comenzó a latir con fuerza, pero una inexplicable calma la invadió. Por un momento olvidó el miedo, mientras la figura la observaba en silencio. «Cuida a los que no pueden cuidar de sí mismos», susurró una voz apenas perceptible, como un eco que provenía de otro tiempo. En un parpadeo, la figura desapareció, dejando tras de sí un aroma a desinfectante que impregnó toda la sala. Paralizada por el encuentro, Alma tardó en reaccionar. Sabía que había visto algo fuera de lo común, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. El eco de las palabras de la figura resonaba en su mente, como una advertencia o una súplica.
A partir de esa noche, los encuentros con lo inexplicable se volvieron más frecuentes. Una vez, mientras tomaba un breve descanso en una sala desierta, escuchó el sonido de una camilla rodando por el pasillo, pero al salir no había nada ni nadie en el lugar. En otra ocasión, un paciente en estado crítico le comentó que una enfermera de uniforme blanco le había prometido que pronto estaría en paz, lo cual lo había llenado de tranquilidad. El miedo en Alma crecía, pero también su intriga. Decidió buscar más información sobre Eulalia, con la esperanza de entender la conexión entre su historia y el fenómeno que había presenciado. Se acercó a Ricardo, el mismo enfermero que le había hablado sobre la planchada en su primer día, y le pidió que le contara lo que sabía sobre ella. Eulalia, la planchada, dijo Ricardo en voz baja, como si mencionarla en voz alta pudiera invocarla. Hay quienes dicen que no puede encontrar la paz porque el remordimiento la consume. Murió sabiendo que había fallado en su juramento de cuidar a los demás, y su alma no encontró descanso. Algunos piensan que sigue aquí porque intenta redimirse, ayudando a aquellos que sufren. Pero otros creen que a veces su presencia es un presagio, uno que no trae buenas noticias. Alma escuchaba cada palabra con atención, y aunque no quería admitirlo, comenzaba a sentir una conexión con aquella enfermera de otra época. Las advertencias sobre su espíritu no la alejaban, sino que la impulsaban a seguir investigando, como si en el fondo supiera que, de alguna forma, ella también formaba parte de esa historia. Una noche, después de su turno, Alma decidió pasar por la sala de cuidados intensivos. Los pacientes dormían o se encontraban en un estado de calma. El ambiente era sereno, pero la penumbra de los pasillos le producía una extraña inquietud. Mientras revisaba a un paciente en coma, sintió nuevamente esa presencia. No necesitó girarse para saber que alguien estaba ahí, observándola. Eulalia, se atrevió a susurrar, apenas sin aliento. El silencio fue su única respuesta. Pero el olor a desinfectante se intensificó, envolviéndola en un abrazo invisible. Alma cerró los ojos por un momento, y en su mente surgió la imagen de aquella enfermera de rostro impasible, como si la viera de nuevo frente a ella. Cuando abrió los ojos, estaba sola, pero la sensación de haber compartido el espacio con otra persona permanecía. A partir de ese momento, Alma sintió que Eulalia no solo la observaba, sino que parecía querer comunicarle algo. Cada noche que pasaba en el hospital, sentía una conexión cada vez más profunda con la planchada, como si ambas compartieran una carga silenciosa y dolorosa. Sabía que debía resolver el misterio de Eulalia, pero al mismo tiempo temía lo que pudiera encontrar. El hospital parecía un lugar de penumbras eternas, donde la delgada línea entre la vida y la muerte se desvanecía con facilidad, y donde algunas almas errantes, como la de la planchada, quedaban atrapadas, buscando una redención que nunca llegaba. Y ahora, Alma se encontraba al borde de ese abismo, sintiendo que, de alguna manera, su destino estaba ligado al de aquella enfermera que aún deambulaba por los pasillos en busca de paz. El hospital se tornaba más oscuro y pesado para Alma cada noche que pasaba. La historia de Eulalia se sentía viva en los muros y en el aire cargado de recuerdos que parecían no disiparse nunca. Alma sabía que su vínculo con la planchada había pasado de una simple curiosidad a una conexión profunda y casi ineludible, como si algo más allá de su comprensión
la arrastrara hacia el destino de esa enfermera atormentada. Los días comenzaron a ser una tortura psicológica para Alma. Sentía la presencia de Eulalia en cada rincón, en cada esquina y en cada respiración de sus pacientes. Uno de los ancianos a los que atendía le confesó, con una serenidad inquietante, que había tenido una visita nocturna de una mujer de uniforme blanco. Según él, aquella enfermera le había susurrado al oído que todos los dolores merecen un descanso y le había asegurado que estaba ahí para aligerar su carga. A pesar de que el anciano seguía vivo, Alma sintió el frío de la muerte en sus palabras. La planchada no era un espíritu cualquiera. Su presencia iba más allá del consuelo, como si buscara liberar a aquellos atrapados en una agonía interminable. Convencida de que debía entender mejor la naturaleza de esta conexión, Alma continuó investigando y, con el paso del tiempo, descubrió un patrón inquietante. No todos los pacientes visitados por la planchada sobrevivían, aunque algunos mejoraban de forma casi milagrosa tras su aparición. Sin embargo, para otros, la visita significaba el final. Sus signos vitales caían sin explicación, y aunque fallecían en paz, sus muertes siempre ocurrían en condiciones misteriosas, con una serenidad que contrastaba con el dramatismo de los otros casos. A través de relatos y archivos antiguos, Alma supo de pacientes que narraban encuentros con Eulalia justo antes de partir. Los describían con detalles escalofriantes: la sensación de calma que les invadía, el susurro suave de palabras que prometían alivio y la visión de la enfermera de mirada vacía y uniforme impoluto. Todo parecía indicar que Eulalia aparecía en momentos de angustia, no solo para ayudar, sino para llevar a algunos consigo hacia el otro lado, como una especie de guía silenciosa hacia la muerte. Una tarde, en la hora de su descanso, Alma se sentó a conversar con don Roberto, un paciente de avanzada edad que solía contar historias fascinantes sobre su vida. Don Roberto, con los ojos vidriosos y una sonrisa triste, le habló de su experiencia con la planchada. Sé que no me queda mucho tiempo, niña, pero cuando me visitó esa enfermera, no sentí miedo, sentí paz. Me habló de un descanso que todos merecemos, y por un instante estuve tentado de aceptar su oferta, pero aún quiero seguir aquí, aunque sea un poco más, dijo el anciano, mientras Alma lo miraba con una mezcla de tristeza y fascinación. Fue en ese momento que Alma entendió que Eulalia no solo buscaba redimir sus errores ayudando a los enfermos, sino que, de algún modo, estaba atrapada en un ciclo de desesperación. Eulalia no encontraba la paz, y esa necesidad la hacía visitar a los pacientes, brindándoles una opción que ella misma no podía tener: el descanso definitivo. Era una paradoja cruel. Un alma atormentada por su pasado, tratando de ofrecer alivio y consuelo, pero sin poder recibirlo ella misma. Alma se sentía cada vez más conectada a esta misión de redención. Su intuición le decía que Eulalia, de alguna manera, necesitaba de alguien vivo para poder descansar, y Alma parecía haber sido elegida para ese rol. Desde aquella conversación con don Roberto, comenzó a notar cómo su propia energía se debilitaba, como si la planchada estuviera drenando su vitalidad en cada uno de sus encuentros. El siguiente turno de Alma fue uno de los más oscuros. Una tormenta eléctrica azotaba la ciudad y las luces del hospital parpadeaban constantemente, proyectando sombras alargadas en los pasillos vacíos.
La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, mientras el viento aullaba como un lamento prolongado. De repente, el hospital quedó sumido en una oscuridad total. La electricidad se cortó y los generadores tardaban en arrancar. Alma escuchó el murmullo asustado de los pacientes y el frenético movimiento de los pocos enfermeros que corrían para mantener el orden. Alma caminó por el pasillo con una linterna, revisando habitación por habitación hasta llegar a la sala de cuidados intensivos. Allí, el ambiente era aún más pesado y helado. En la penumbra, un joven paciente en coma profundo comenzó a agitarse en su cama, respirando con dificultad. Al observarlo, Alma notó con terror la figura de la planchada a los pies de la cama, con la mirada fija en el joven, como si estuviera lista para llevarlo. Por un instante, Alma sintió que el mundo se detenía. Sabía que, si no hacía algo, el joven fallecería aquella noche, y Eulalia se llevaría consigo otra vida en su búsqueda de paz. Sin pensarlo 2 veces, Alma avanzó hacia la figura espectral, llena de un miedo paralizante y un impulso de desesperación. «Por favor, no te lo lleves», suplicó en voz baja, con el corazón en un puño. Él aún tiene esperanza, aún puede vivir. La figura de Eulalia giró su rostro hacia Alma y sus ojos vacíos y oscuros reflejaban una tristeza indescriptible, como si miraran a través de los años y las heridas de una vida rota. Alma sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo y comprendió que aquella enfermera no buscaba el mal, sino la redención que jamás había encontrado. Entendió que el ciclo de la planchada solo terminaría cuando alguien pudiera liberarla de su propio sufrimiento. Alma, en un impulso desesperado y lleno de compasión, dio un paso adelante y con voz temblorosa le hizo una promesa al espíritu. «Te lo prometo, Eulalia. Yo cuidaré de ellos. Nunca los dejaré solos. En tu nombre me comprometo a no fallarles. Te ofrezco mi vida y mi vocación para redimir tu error. Déjame ayudarte a encontrar la paz». Los ojos de la planchada parecieron brillar levemente, como si comprendiera el sacrificio que Alma estaba ofreciendo. En un susurro que solo ella pudo escuchar, el espíritu murmuró: «Entonces eres libre». Con esas palabras, la figura de Eulalia comenzó a desvanecerse, como si se disolviera en el aire, dejando tras de sí un profundo silencio. Alma sintió una mezcla de alivio y agotamiento, como si el peso de generaciones enteras se hubiera asentado en su propio espíritu. Sabía que, a partir de esa noche, su vida cambiaría para siempre. Había hecho una promesa que trascendía lo humano, y ahora el destino de sus pacientes estaba en sus manos de una manera mucho más profunda. La luz regresó al hospital, y Alma quedó sola en la penumbra de la habitación, temblando, pero viva. El paciente en coma comenzó a respirar de manera más tranquila, y una calma casi milagrosa llenó la sala. Había pasado la prueba. Había tomado el relevo de una misión eterna. La tormenta había cesado, y una paz casi etérea invadía el hospital. Alma, agotada, pero con un extraño sentimiento de plenitud, salió de la sala de cuidados intensivos, dejando atrás el eco de la presencia de Eulalia. Aquella promesa, ese sacrificio que había hecho, resonaba en su mente como un voto sagrado. La planchada, al fin, había sido liberada, pero Alma sentía que ahora cargaba con su misión, como si el destino de ambos se hubiera entrelazado en aquel instante decisivo. Al amanecer,
Los colegas de Alma la encontraron en los pasillos del hospital, con el rostro pálido y ojeras marcadas, pero con una expresión serena y determinada. Nadie preguntó qué había sucedido, pero todos notaron que algo en Alma había cambiado. Sin embargo, había una sorpresa aún mayor esperándolos. El paciente en coma, a quien la planchada había estado a punto de llevarse, había recuperado la conciencia. Los doctores no podían explicarse la razón de su recuperación, y el caso rápidamente fue etiquetado como un milagro. Pero Alma sabía que aquel suceso era la confirmación de que Eulalia, en su último acto, había permitido que el joven viviera. Con el tiempo, Alma asumió su labor en el hospital con una dedicación renovada. La promesa que había hecho la impulsaba a ser la mejor enfermera posible. Cuidaba de sus pacientes con una compasión inquebrantable y una sensibilidad que parecía traspasar las barreras de la ciencia. Siempre atenta, sus rondas nocturnas se convirtieron en un ritual silencioso de atención y vigilancia, como si estuviera guiada por la fuerza invisible de alguien que la acompañaba en cada paso. Aunque nunca volvió a ver a la planchada, Alma sentía su presencia como una sombra ligera que la seguía de cerca. En las noches más oscuras, cuando el hospital caía en un silencio inquietante, sentía una calma profunda que interpretaba como el eco de Eulalia, una sombra compañera, agradecida y finalmente en paz. Con el paso de los años, Alma se ganó el respeto y la admiración de todos en el hospital. Su compromiso la convirtió en una leyenda viva entre sus compañeros, y su historia comenzó a ser contada en susurros por los pasillos. Los pacientes, especialmente aquellos en estados críticos, hablaban de una enfermera que los visitaba en la noche y les ofrecía alivio y paz. Aunque Alma siempre atendía a sus pacientes con devoción, algunos contaban haber visto una figura más, una enfermera vestida de blanco que parecía brillar en la penumbra, y quienes la veían aseguraban que su dolor se desvanecía por completo. Con el tiempo, las historias comenzaron a entrelazarse y el nombre de Alma se unió al de la planchada. Ahora, los rumores en el hospital hablaban de dos enfermeras, una que había encontrado la redención y otra que, en vida, continuaba su labor. No se sabía si Alma estaba viva o si su espíritu permanecía allí, cuidando de los pacientes, pues los relatos de los enfermos y los trabajadores variaban. Algunos decían que Alma seguía trabajando incansable, mientras otros afirmaban que su figura se aparecía tan silenciosa y etérea como la de Eulalia. Mucho después de aquella noche en la que se había sacrificado para liberar a la planchada, Alma envejeció y finalmente su propio tiempo en la tierra se agotó. Cuando sus ojos se cerraron por última vez, lo hizo en una paz tan profunda que quienes estuvieron a su lado, sus colegas de toda la vida, aseguraron ver una luz suave y clara en la habitación, como si alguien la estuviera esperando. Años después de la muerte de Alma, el hospital continuaba lleno de vida, pero la historia de la planchada no terminó ahí. Nuevas generaciones de enfermeros y pacientes siguieron relatando historias de aquella enfermera de uniforme blanco y perfecto que aparecía en momentos de agonía y sufrimiento, brindando una paz imposible de explicar. Ahora, sin embargo, los relatos parecían hablar de dos figuras que recorrían los pasillos en las noches más silenciosas. Una de ellas, Eulalia, la planchada original, y la otra, Alma, su sucesora. Las leyendas sobre estas enfermeras comenzaron a mezclarse,
y los pacientes decían que, a veces, una figura joven y otra más anciana aparecían al pie de su cama, ofreciéndoles alivio o acompañándolos hasta el último respiro. La figura de Alma se convirtió en una presencia constante en los pasillos del hospital, y su sombra, unida a la de Eulalia, continuaba velando por quienes cruzaban su camino, cumpliendo la promesa de cuidar eternamente a aquellos que no podían cuidar de sí mismos. Así, la historia de La Planchada y Alma se convirtió en un legado de redención y sacrificio, un ciclo eterno en el que dos almas atrapadas entre el deber y la muerte permanecían en el hospital, caminando juntas en la penumbra. En las noches de silencio absoluto, el eco de sus pasos podía oírse, un recordatorio para todos de que las promesas hechas en vida, si son verdaderas, pueden durar más allá de la muerte.